El apóstol Pablo se dirige a los Gálatas en el capítulo 3 como aquellos que están bajo el embrujo o bajo el hechizo. En el versículo 1, cómo Pablo se dirige a los Gálatas. ¿Qué tontos son ustedes, Gálatas? ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo hubiesen visto? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu Santo por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? En la Nueva Traducción Viviente dice claramente: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesús el Cristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer a la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo, de el Mesías. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida en Cristo, en su Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Por eso es que la salvación es un regalo que Dios nos entregó gratis. No tenemos que hacer absolutamente nada para conseguir el poder ser salvos, porque entonces sería mérito propio y no un regalo de Dios hacia nosotros. Y ahí nos damos cuenta por qué la palabra que estamos analizando, que es impío, es completamente hechizado. Y Pablo lo hizo dirigiéndose a los Gálatas porque se dio cuenta de que empezaron a aprender puras tonterías que no tenían nada que ver con lo que en realidad de verdad estaba enseñando Jesús el Cristo. Y nos damos cuenta que había una corriente gnóstica que estaba influenciando a los Gálatas y que estaban desviando completamente del principio básico, que es que lo que Jesús el Cristo hizo por nosotros, nadie, absolutamente nadie, ni una religión, ni un gobierno, ni ninguna ciencia, ni ninguna filosofía puede hacer. Lo que Jesús el Cristo hizo en la cruz del Calvario fue darnos la salvación, la liberación y la redención, en el orden en el que ustedes quieran. Los Gálatas habían comenzado a abrigar creencias equivocadas, completamente equivocadas, y hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos miles de creencias equivocadas que están pululando en el internet de una manera espantosa. Ahora es más complejo conocer la verdad para que nos haga libre, porque hay un montón de mentiras disfrazadas de verdad. Y cada día hay más adeptos a esas mentiras que están disfrazadas de verdad. Pablo dijo, cuando se enteró de esto: huye el impío sin que nadie le persiga. Los malos serán trasladados al Seol. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, al único Dios. También nos damos cuenta cómo en el Antiguo Testamento Isaías nos estaba previniendo de esta situación desde aquel tiempo, 700 años antes de Cristo. Y dice en Isaías 55, 7 al 9: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y sentimientos, y vuélvase al único Dios verdadero, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Vamos a leer desde el versículo 6. Busquen a Dios mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras esté cerca, lo que significa que no siempre tendremos ese privilegio.
Que el impío deje sus caminos y aleje de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Y dice el versículo 8, que es donde está hablando Dios. Mis pensamientos, ya sabemos que pensamientos y sentimientos vienen unidos porque conforman el alma, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor Todopoderoso. Y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. En el versículo 9 dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo, dice el versículo 11, sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Por eso es tan importante pedirle la clave espiritual al Espíritu Santo para que nos permita salir de ese hechizamiento, salir de ese embrujo en el que nos encontramos y encontrar que el único camino al Padre es Cristo, nadie más. Todo esto nos lleva a pensar que todas estas afirmaciones no son otra cosa más de lo que ocurre cuando permitimos que nuestros pensamientos y sentimientos nos embrujen, nos hechicen y nos hipnoticen y nos hagan creer en un poder más grande que el de Dios. Y el único poder es el de Dios. No existe ningún otro poder, porque no hay nadie que pueda ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, altísimo y viviente, como el único Dios verdadero. No existe nadie más. No hay ninguna derivación y no existe ningún poder más grande que el de Dios. Pero cuando no entendemos esto, entonces, ¿qué sucede? Que nos damos a la fuga aunque nadie nos persiga. Estamos llenos de miedo aunque no tengamos nada que temer. Y le tememos a todo sin ninguna razón aparente. Y en consecuencia, podemos experimentar los dolores del infierno porque el temor trae tormento. Ahí está. Por eso vivimos llenos de miedo, vivimos enfermos, flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones. Hoy en día estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de reencarnación, estamos hablando de una cantidad de religiones que antes no existían. Y es muy paradójico que en pleno siglo XXI haya más religiones que en los siglos anteriores, porque no tenemos claridad. Se han enseñoreado de nuestra mente y de nuestro corazón, es decir, de nuestra alma, con remedios que ellos mismos han creado. Primero crean la enfermedad y después crean el remedio. Y como nos damos cuenta, el remedio viene siendo peor que el de la enfermedad. Cuando nos volvemos a Dios, entonces automáticamente se rompe el hechizo, despertamos, viene la iluminación y empezamos a ser iluminados, alumbrados por Cristo. Y cuando Cristo nos alumbra el camino, el hechizo y vuelve la armonía, que es la ley del ser que Dios estableció en este mundo desde el momento en que puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y así nosotros estamos en el Edén cuando nos convertimos en Adán y Eva, mente y corazón unidos en pensamiento, en sentimiento, en planes, en propósitos, en proyectos, en sueños, en anhelos, en deseos, y podemos ver cómo se cumple todo aquello que necesitamos en verdad. No lo que creemos que necesitamos, sino lo que en realidad de verdad es justo y necesario para el cumplimiento de nuestros compromisos, de nuestras obligaciones y para poder ser testigos de la satisfacción de todas nuestras necesidades
básicas, porque a eso vinimos a este mundo, a vivir la vida en plenitud de gozo. Consecuencia, despertemos del embrujo en el cual vive toda la humanidad y entendamos y sepamos y comprendamos que Dios es el único poder, que es infinita inteligencia y lo más extraordinario de todo, ilimitado amor. Tomado de un escrito extraordinario de Emmett Fox llamado Dale valor a tu vida. Queridos amigos, les agradezco el favor de su atención y los invito a la próxima edición de Escudriñando tu Palabra. Gracias.